¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Problemas de Ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un problema sobre un circuito magnético en serie. El problema dice lo siguiente: para el circuito magnético en serie de la siguiente figura, inciso A, encuentra el valor de I requerido para desarrollar un flujo magnético de 3 por 10 a la menos 4 Weber. Inciso B, determine μ y μr para el material bajo estas condiciones. Tenemos una bobina en esta parte, la cual se encuentra montada en un núcleo. La bobina es una serie de espiras enrolladas de un alambre conductor. El material para este alambre conductor es cobre. La bobina cuenta con 20 espiras. En esta parte, en esta dirección, fluye una intensidad de corriente eléctrica I. Esta intensidad de corriente eléctrica I tiene que ser variable para que la bobina induzca una fuerza electromotriz y esta fuerza electromotriz genere un flujo magnético Φ. Para determinar la dirección del flujo magnético, aplicaremos la regla de la mano derecha. Colocamos la mano derecha sobre la bobina y la vamos a girar en la dirección que me indica el flujo de corriente eléctrica. Hacia donde apunte el dedo pulgar, esa será la dirección del flujo. El dedo pulgar apunta en esta dirección, por lo tanto, la dirección del flujo magnético Φ está dada por la flecha en color blanco y recorre todo el núcleo de forma constante. El círculo en color azul punteado me indica la longitud media del núcleo y tiene un valor de 15.7 centímetros. En color amarillo se muestra el área de la sección transversal del núcleo y tiene un valor de 3 centímetros cuadrados. El núcleo fue fabricado con acero fundido. El problema nos pide determinar la magnitud de la intensidad de corriente eléctrica I necesaria para generar un flujo magnético de 3 por 10 a la menos 4 Weber, y también nos pide determinar la permeabilidad μ y la permeabilidad relativa μr del material bajo estas condiciones. Los datos de nuestro problema son los siguientes: la bobina cuenta con 20 espiras, la longitud media es de 15.7 centímetros, el área es de 3 centímetros cuadrados o 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El flujo Φ es de 3 por 10 a la menos 4 Weber. Lo primero que vamos a hacer es determinar la densidad de flujo magnético B mayúscula. Es igual a la relación que existe entre la cantidad de líneas de flujo magnético por unidad de área. El flujo magnético es de 3 por 10 a la menos 4 Weber. El área es de 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hacemos esta división y obtenemos como resultado 1 Weber sobre metro cuadrado, y esto es igual a 1 Tesla. Ahora, con este valor y utilizando la tabla de las curvas de magnetización normales para materiales ferromagnéticos, vamos a obtener las fuerzas magnetizadoras H. Primero, localizamos el valor de la densidad de flujo, 1 Tesla, en la columna izquierda. En ese punto voy a trazar una línea horizontal en color rojo. Ahora identificamos la curva para el acero fundido. Seguimos la trayectoria de esta curva y en el punto donde intersecte a la línea en color rojo horizontal nos detenemos. En ese punto trazamos una flecha vertical hacia abajo y vamos a obtener para la fuerza magnetizadora un valor de aproximadamente 750 y sus unidades son amper vuelta sobre metro. Realizamos el sistema equivalente. La bobina es una fuente y me va a generar una fuerza magnetomotriz F. El núcleo por donde va a fluir el flujo magnético Φ tiene una reluctancia, que es la oposición que genera el material al paso de líneas de flujo magnético. Esta reluctancia me va a generar una fuerza magnetomotriz F1. La fuente, como la reluctancia, tienen funciones opuestas dentro del circuito magnético. La fuente se encarga de elevar las fuerzas magnetomotrices y la reluctancia se encarga de disminuirlas. Por lo tanto, para polarizarlas, lo haremos de la siguiente forma. Vamos a definir el sentido de giro de la intensidad de corriente eléctrica.
es el indicado por la flecha en color morado y es a favor de las manecillas del reloj. Esta intensidad de corriente eléctrica debe de entrar en estos elementos en polos opuestos, ya que tienen funciones opuestas. En la fuente la corriente entra en la parte superior. En este punto voy a definir el polo negativo. Esa misma corriente entra en la parte derecha a la reluctancia, por lo tanto voy a definir el polo opuesto a la fuente, es un polo positivo. Una vez terminada las polarizaciones para la fuerza y para la reluctancia, podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Esta ley me dice lo siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas magnetomotrices dentro de una malla o un lazo completamente cerrado tiene que ser igual a 0. Tengo esta malla, por lo tanto vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora simplemente si la corriente entra en el polo negativo al elemento, tendrá un signo negativo. Si entra en el polo positivo, va a tener un signo positivo. La corriente entra a la fuerza magnetomotriz F en el polo negativo, por lo tanto será menos F. La corriente entra en el polo positivo, por lo tanto será más F1. Por no haber más elementos dentro de este circuito, igualamos a 0. Por lo tanto, me quedaría que la fuerza magnetomotriz generada por la bobina es igual a la fuerza magnetomotriz F1 generada por la reluctancia del material. Ahora, la fuerza magnetomotriz generada en la bobina se calcula de forma directa. Simplemente vamos a multiplicar el número de espiras de la bobina por la intensidad de corriente eléctrica que fluye en ella. Y para la fuerza magnetomotriz generada por el núcleo, utilizaremos la siguiente relación. La fuerza magnetizadora H es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la longitud. Despejamos la fuerza magnetomotriz y obtenemos que es igual a la fuerza magnetizadora H por la longitud. Esta fórmula la vamos a utilizar para calcular la fuerza magnetomotriz en la reluctancia. Me quedaría de la siguiente forma: la fuerza magnetizadora del acero fundido por la longitud de ese núcleo. Sustituimos nuestros datos: 20 vueltas para la bobina por la intensidad de corriente eléctrica I va a ser igual a la fuerza magnetizadora del acero fundido, que es de 750 amperevueltas sobre metro, por la longitud media del núcleo, que es de 15.7 centímetros o 0.157 metros. Es una ecuación con una sola incógnita, por lo tanto vamos a despejar la intensidad de corriente eléctrica I y obtenemos que vale 5.89 amperes. Para el inciso B nos pide determinar la permeabilidad μ y μr. La permeabilidad se encuentra relacionada con la densidad de flujo magnético y con la fuerza magnetizadora H con esta igualdad. Despejamos la permeabilidad y es igual a la densidad de flujo magnético sobre la fuerza magnetizadora. Sustituimos para el acero fundido, la densidad es de 1 Tesla y la fuerza magnetizadora H es de 750 amperevueltas sobre metro. Obtenemos un resultado de 1.33 por 10 a la menos 3 Tesla sobre amper sobre metro. Ahora, para obtener la permeabilidad relativa, simplemente vamos a dividir la permeabilidad del material sobre la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del material la acabamos de obtener y la permeabilidad del vacío tiene un valor constante de 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper sobre metro. Esto nos da un resultado de 1061.03. Con esto terminamos el problema. Espero te sea útil. Muchas gracias.